Amén. Gloria a Dios. Ok, hermanos, miren, vamos a estar viendo, el texto está en Isaías 11, 1 y 2. Estamos basándonos ahí, Isaías 11, del 1 al 2, ¿sí? Isaías 11, del 1 al 2, y es un texto que ya lo hemos estado viendo, y habla sobre el reinado del Mesías. Del reinado del Mesías, inicia, ¿verdad? Inicia diciendo que saldrá una vara del tronco de Isaí. Cuando habla de eso, quiere decir que vendría de la descendencia de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí habla en el primer texto eso. Y después empieza a hablar lo que habrá en este vástago, en este hombre, en este rey. Y ahí habla de que reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son, hermanos, son 7 espíritus, y estos son los que representan al Espíritu Santo. Cuando habla de reposar, esto, hermanos, viene siendo como una visión, una profecía que viene y se cumple cuando Jesús es bautizado. Ya hemos estado viendo, hermanos, que cuando Jesús se bautiza, realmente y literalmente desciende sobre él y reposa sobre él el Espíritu Santo de una manera literal, que todos lo vieron. Y fue un momento donde fue el ungimiento de Jesús. Recordemos que Cristo es ungido. Entonces Jesús es el nombre de Cristo, por eso decimos Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido. Cuando decimos Jesús es el Cristo, estamos diciendo Jesús es el ungido. Y ahí fue ungido, hermanos, en ese momento, en su bautizo, antes de iniciar su ministerio. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Allí donde se abrieron los cielos y descendió como en forma de paloma. Ahí empezó a reposar, y ahí reposó el Espíritu Santo. Hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo en qué dirección vamos, porque estamos viendo fundamentos que son las bases primordiales de la iglesia y la manera en que debemos de vivir la iglesia. Y vamos entendiendo esto, miren. La iglesia antes de la iglesia está fundada en Cristo. Entonces, decir que está fundada en Cristo es que está fundada en el poder de Cristo y en todos los preceptos y en todo lo que enseñó Cristo. Ahí es cuando decimos está fundada en Cristo, porque muchas iglesias podemos decir está fundada en Cristo, pero si no tiene ningún precepto o ninguna enseñanza de Cristo, o no lo estamos haciendo como Cristo lo hace, aunque hablemos, verdaderamente no estamos fundamentados en Cristo. Cuando nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, es cuando podemos decir, la iglesia o yo estoy cimentada en Cristo, estoy haciendo el ejemplo de Cristo. Y Jesús vino a darnos ese ejemplo de cómo debía hacerse. Entonces, él, antes de iniciar su ministerio, antes de empezar a hablarle a los discípulos, antes de ir y sanar a leprosos, antes de hablar la palabra con denuedo, él fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que volver a ese plan maestro, a esa dirección que Jesús dejó, ¿verdad? Dejó. Nuestra misión es hacer discípulos de Cristo. Pero los discípulos de Cristo son como Él quiere que sean esos discípulos del Dios Trino. Es enseñarles que hay un plan maestro, una manera de hacerlo, que no somos nosotros, sino que es realmente un poder y un plan, una dirección que fue trazada desde la eternidad. Este es el plan
para nosotros como iglesia. Entonces, cuando estamos viendo aquí que el Espíritu Santo desciende, ahí está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Que Jesús, antes de iniciar su ministerio, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Tuvo que ser revestido del poder del Espíritu Santo. Y de ahí fue que empezó a hacer su ministerio. De ahí en adelante el Señor empezó a realizar su ministerio. Y fue cuando empezó a llamar a sus discípulos. Así, hermanos, es como nosotros debemos de estar viendo. Porque después de ahí, después de ser bautizado, Jesús, y revestido del poder, Jesús fue llevado al desierto. Y ahí fue probado. Pero creo, hermanos, que en lo que yo me quiero enfocar en esta hora es en esto. Y en lo que debemos de enfocarnos es en esto. Jesús durante 3 años estuvo enseñando a sus discípulos, 3 años y medio aproximado, ¿verdad? ¿Cómo es que es la obra? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Qué pasos debemos de estar haciendo? ¿Qué pasos debemos de ya cerrar? ¿Cómo debemos de organizarnos? ¿Cómo es cómo funciona la iglesia? No es como yo pienso que me va a funcionar, sino realmente es cómo funciona, porque el Señor ya estableció su plan maestro. Y el plan maestro es esto. Primeramente, Él quiere restaurar el mensaje. Él quiere restaurar su palabra. Él quiere restaurar la palabra de Él para que todo se lleve a cabo en esa dirección. A los discípulos también nos enseñan con su ejemplo cómo fue que surgieron y cómo fue que hicieron las cosas. Y de la misma manera, ellos primero fueron atraídos a Jesús. Y cuando conocieron a Jesús, Jesús les restauró el mensaje, les enseñó cómo debía hacerse, les enseñó toda la forma en que debía hacerse. Pero luego, hermanos, cuando Jesús muere, el Señor no les dijo, miren, cuando Él estaba aquí, Él los respaldaba. Físicamente Él los respaldaba. Por eso los pudo mandar a evangelizar. Pero cuando Él ascendió al cielo, dijo, ya no quiero que se muevan. Ya no quiero que vayan a otro lugar. Ya no quiero que partan de este lugar. Quiero que se queden aquí en Jerusalén. Quiero que estén orando. ¿Por qué? Porque antes de que partan, quiero que sean revestidos del poder de lo alto. Así como Jesús fue revestido, así los discípulos lo hicieron. Antes de salir a predicar, fueron llenos del poder de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo. Y eso lo vemos, ¿verdad? En las últimas partes de los evangelios, Lucas, en Juan, en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, vemos este ejemplo que nos dejaron ellos. Este es el mensaje, hermanos, que debemos de transmitir y que no podemos perder. Esta es la dirección correcta de la iglesia. Esta es la manera en que Cristo lo hizo. Y es la manera en que nosotros debemos de continuar y seguir haciéndola. Nosotros, primeramente, siempre debemos de estar en la palabra. Pero nosotros debemos de ser revestidos del poder de lo alto. Esto va junto, hermanos. Esto va junto. Por eso, ahorita que estamos viendo estos dos fundamentos, estamos hablando el poder de la palabra, del mensaje restaurado, de lo que vino a decir Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que entregó a sus discípulos para que iniciaran la iglesia. Ese es el poder que entregó a sus discípulos. Ese es el poder que Él traía. Ese es el poder que Él traía y ese es el poder que nos dejó también a nosotros. Esto va junto y no puede separarse. Porque cuando se separa, hermanos, se destruye la iglesia. Mucha gente piensa que es pura palabra, pura palabra, pura palabra.
Y dice la escritura, la letra mata, mas el espíritu da vida. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo no tiene vida. No tiene vida. No hay una forma, ¿verdad?, de vida. Si el Espíritu Santo no es el que te habla. Porque lo hemos visto, hermanos, si ustedes mismos lo ven. La Biblia es un libro que lo leen muchas personas. Lo leen los empresarios, lo leen los filósofos, lo leen los licenciados, los abogados, lo leen los psicólogos, pero lo usan como un libro. Y eso no los cambia. Lo ven como un libro de mucho conocimiento, tiene mucha filosofía, habla mucho de leyes, habla mucho de psicología, habla mucho de cómo ser prosperado. Tiene todos los recursos, hermanos, tiene todos los recursos para la vida. Y por eso muchos profesores lo meten dentro de las universidades. ¿Pero para qué? Nada más como un mero conocimiento. Y ese mero conocimiento no les da vida a esas personas. Por eso no alcanzan a entender realmente qué es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Pero si no lo vemos así, solamente queda como un libro en el cual tú puedes conocer y ser una persona moralmente buena y ser una persona prosperada y ser una persona que sabe de leyes. Y nos quedamos con eso. ¿Por qué? Porque queremos separar la palabra del espíritu, pero no se pueden separar. El otro extremo, hermanos, es el que estamos viendo también hoy en día, ¿verdad? Y dentro de la iglesia también se está dando el fenómeno de que nada más usan la palabra y no quieren que el Espíritu Santo se mueva y que el Espíritu Santo ya no es tiempo, y empiezan a meter tantas cosas que destruyen a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dejó el plan maestro, y cualquiera que se sale del plan maestro se sale del pacto, y el que se sale del pacto está fuera de Cristo, está como hijo del diablo, como esclavo de Satanás, que es lo que hemos estado viendo. El otro extremo que les digo es que se van mucho por el espíritu, esas iglesias, ¿verdad? O personas que piensan que pura revelación, sueños, revelaciones, pensamientos, sentimientos, pero dejan a un lado la palabra. Y muchas veces esas revelaciones no tienen un fundamento en la palabra. Y si no tienen un fundamento en la palabra, también el enemigo usa eso para destruir o para meter esa imitación dentro de la iglesia, pensando que es el Espíritu Santo, pero solamente para hacer, como la otra vez les decía, un show, para ser visto por los hombres, para ver que ellos sí pudieron tumbar a gente, para ver que ellos dominan, o que de aquí no pasa, así. Puro show. Por eso, hermanos, la palabra de Dios va pegada con el Espíritu Santo y no la podemos separar. No la podemos separar. Esta es la dirección que tenemos que restaurar. Que la iglesia tenemos que restaurar. Tenemos que agarrar este ejemplo en nuestra vida primeramente. ¿Qué es la dirección? Es la palabra y el Espíritu Santo. ¿Cómo nos guiamos nosotros? Con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo somos restaurados? Con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que la iglesia va a salir vencedora? Con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Estas son las cosas, hermanos, que se tienen que restaurar completamente en nuestras vidas. Tomar esa dirección para que nunca se cambie este fundamento, para que este fundamento sea esa roca en la iglesia y no pueda ser distorsionado. Amén, hermanos. Entonces,
La iglesia tenemos que restaurar esto. Tenemos que restaurar este mensaje. Como les decía, Satanás siempre ha querido imitar esto, ¿verdad? Por eso se levantan ese misticismo dentro de la iglesia, donde piensan que es Dios solo porque hablan unas cuantas cosas de la Biblia, pero lo demás empiezan a decir, mira, hemos visto ustedes mismos ahorita en este tiempo de tanta tecnología. Ustedes mismos ven los videos que salen, ¿verdad? Una pelota de fútbol, ahí está la unción en la pelota. Y la botan. El Espíritu Santo no mora en una pelota. Dice la Escritura que el Espíritu Santo hace morada en el hombre que cree en Cristo. En la persona que ha abierto su corazón a Cristo. En Él es donde hace morada. En Él es donde vive. Ay, ahora están llenos del Espíritu Santo, ladren como perros, puros perros. Hermanos, eso es una imitación barata que necesitamos sacar. Nosotros nos estamos convirtiendo, hermanos, en los reformadores de la iglesia. Yo no sé si usted está viendo, pero Dios está abriendo el entendimiento de nosotros y nos está mostrando la decadencia de la iglesia. Y todos decimos, sí, hay un problema en la iglesia general. No estoy hablando de la iglesia Rosa de Sarón, o la iglesia de la Alianza, o de la iglesia de tal, o la iglesia fulana, sino a nivel mundial. A nivel mundial, hermanos, está sucediendo esto. La iglesia ha perdido la dirección. La mayoría de la iglesia está perdiendo la dirección. Necesitamos volver a Cristo, a su palabra. Y como no está en la dirección, Dios no está en la iglesia. Por eso en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en la dirección, Dios ya no está ahí. Dios nos dio una dirección como iglesia. Y mucha gente dice, Dios me respalda. Yo le voy a decir algo, hermano. Dios respalda su palabra. Lo que Él dijo, lo que Él acomodó, es lo que Él va a respaldar siempre. Y esa es la dirección que tenemos que seguir. No se trata que Dios me lo voy a acomodar a mí, sino se trata de yo meterme al pacto. De yo estar en Cristo, estar en su palabra, revestida del poder de Dios. Esa es la forma en que Cristo lo está estableciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que reprender al enemigo y no dejarnos engañar. Miren, Satanás es el padre de la mentira. Es el imitador por excelencia. Él quiere imitar todo lo de Cristo. Él quiere imitar todo lo que Dios estableció, pero lo imita para destrucción. Lo imita para sacarnos del pacto. Lo quiere imitar solo, hermanos, solo para que nosotros nos alejemos de Dios. Seamos engañados como Eva fue engañada. Y pensar que estamos en lo correcto, como en el tiempo de los fariseos. Era una iglesia corrompida. Era una iglesia fuera del pacto. Era una iglesia que el Señor reprendió grandemente. Pero ¿sabes qué era lo triste? Que ellos pensaban que estaban bien. Que ellos hacían todas las cosas pensando que estaba bien. Y ya hemos visto ese tema donde hablamos de que sus intenciones eran totalmente incorrectas, pero ellos pensaban que estaban bien, porque lo estaban haciendo. Oraban, ayunaban, alababan, hacían sus largas oraciones, leían la palabra, pero estaban lejos del pacto, no estaban en la dirección correcta. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que meternos en esta dirección. Tenemos que ser esos reformadores y estar pendientes de que Satanás no nos engañe a nosotros y no engaña a la iglesia, metiendo huecas filosofías, metiendo misticismo, metiendo psicología. Creo que nosotros ya estamos en ese nivel de poder ver
metiendo moralismo, metiendo reglas humanas, que yo ya les dije, no es que esté mal, simplemente que cuando tienes a Cristo se va a dar ese fruto. Se va a dar ese fruto y ese fruto va a salir. La iglesia del primitivo era una iglesia poderosa en palabra, poderosa en el Espíritu Santo, poderosa en obras. ¿Pero por qué? Porque estaban direccionados en Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir esa dirección original. No dejarnos engañar por esas imitaciones. Ustedes ya, no sé si el pastor, ustedes oyeron el testimonio de mi esposo. Hace un tiempo él fue a un evento de la Alianza, fue a México y fue a Tepito. Pero cuando llegó a Tepito había muchos vendedores, ¿verdad? Y entre ellos pues había uno que vendía celulares. Y había un celular muy bueno que estaba de moda y no sé qué, y ahí estaba perfecto, igualito, y todo bien padre, nada más que le dijo, pero no está cargado, ¿verdad? Le dijo el muchacho. Y todos los pastores, no, sí, cómpralo, sí está bueno, no, sí se ve bueno, todos lo revisaron, ¿verdad? Pues ya se lo trajo. Y no cargó allá, y no cargó, y pues ya se vino para acá. Pero qué tremendo, cuando llegó acá dice, ay, no carga, algo ha de estar mal, voy a llevarlo con él, que arregla celulares. Y cuando llegó con el que arregla celulares, ¿cuál fue su sorpresa? Que le dijeron, este no es un celular, estos son los que ponen en el aparador. Por fuera parecen, es una réplica exacta, pero por dentro no tiene nada. No tiene nada. Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Nos quiere vender algo que está imitando a Dios, pero para sacarnos del pacto. Y a veces hasta parece tan bonito y hasta parece tan perfecto que hasta tú dices, no, sí, realmente esto sí vale la pena, esto sí es de acá. Pero uno tiene, hermanos, que convertirse en esas personas que ven con los ojos espirituales, ya no con los ojos carnales, sino con esos ojos de Dios, para poder discernir y para poder ver cuando realmente el enemigo nos quiere engañar. Y todos estos, hermanos, todos estos mensajes que estamos dando es para eso, porque nosotros vamos a convertirnos en esas personas que tenemos el mensaje de Cristo. Estamos hablando de Cristo, del Espíritu Santo. Ellos son nuestro poder, ellos son el poder de la iglesia primitiva, ellos son el poder de la iglesia de hoy en día. No ha cambiado, la dirección sigue siendo la misma. Por eso como iglesia, hermanos, debemos de nutrirnos con la palabra, pero no nada más eso, sino que tenemos que pedir todos los días la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que nos da la fuerza, es el que nos dijo el Señor, ustedes no van a hablar, el que va a hablar es el Espíritu de Dios que va a estar dentro de ustedes. Es el que va a hacer que hagan todas las cosas. Es el que les va a dar ese poder para realizar todo. Es el que les da ese poder para vencer todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos da todo el poder. Es lo que nosotros necesitamos. Por eso los últimos fundamentos, los últimos dos, es eso, hermanos. Que la iglesia volvamos a la palabra, pero que también volvamos al Espíritu Santo. Tenemos que decirle a la iglesia, necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entonces poder realizar la obra de Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, el Señor dijo, no hagas nada hasta que no seas revestido del poder del Espíritu Santo.
Es una lección muy importante para nosotros, hermanos. Es una lección muy importante porque, como ya hemos visto, el Espíritu Santo es el que nos da el poder de la sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos da el poder del conocimiento. El Espíritu Santo es el que nos da toda esa inteligencia que necesitamos. Ese espíritu de consejo, ese espíritu de poder, ese espíritu de temor de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahí tenemos que volver. Necesitamos volver a la dirección que Cristo trazó desde un principio. Dice, ejemplo les he dado, para que como yo hago, así también hagáis. Así lo hizo el Señor, así le dejó a sus discípulos y así lo tenemos que hacer nosotros.